Bueno, quedándonos en la fiesta anterior, intentamos hablar de tres temas que me pidieron ustedes que hablara. Una era la historia del yoga, y claro, pues en una sola fiesta, pues fue una cosa muy suscita, ¿no? Con poca profundidad. Hoy intentaremos profundizar un poquito más, ¿no? Dar unos toques generales para que se sitúen y luego profundizar un poquito más en el yoga y en las clases de yoga que hay, ¿no? O sea, hay diferentes clases de yoga y un yogui de verdad tiene que intentar practicarlas todas, sobre todo las cuatro principales, ¿eh? Y hoy expondremos un poquito las bases de cada uno de estos yogas y cómo practicarlo, ¿no? Porque no solamente es venir a la clase de yoga y luego desentenderse de todo, sino intentar venir a las clases de yoga, aprender todo lo posible, todo lo que se dice en las clases y luego intentar llevarlo a la vida normal, porque eso es lo que realmente tiene eficacia. Si nos limitamos a 1 hora y cuarto de yoga 2 días a la semana, 3 días a la semana o 4 días a la semana, pues es mejor que nada, claro, lógicamente. Pero va a tener muy poca significación en su vida, porque la semana tiene 166 horas. Entonces, si solo practicamos 5, pues, bueno, tendrá una incidencia, pero poca. En cambio, si intentamos todos los días, a todas horas, practicar yoga, pues eso sí que va a tener una incidencia muy grande en nuestra vida, que de eso es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata es de intentar ser lo más feliz posible. Y el yoga es una ciencia que nos lleva a la realización y por lo tanto a la felicidad, ¿vale? Por lo tanto, intentar practicar yoga lo máximo de tiempo posible nos va a llevar a tener una vida mucho más feliz, mucho más cómoda, mucho mejor, ¿vale? Entonces, vuelvo a insistir, no nos podemos quedar solo en la clase de Hatha Yoga, que está muy bien, que es una clase muy bien construida y que nos va a incidir en nuestra vida, pero que claro, que solo tiene, pues eso, 5 horas, 4 horas, 2 horas y media, depende de lo que cada uno practica. En cambio, intentar estar en yoga todo el día, eso sí va a tener una incidencia grande, ¿eh? Bueno, hablábamos de que cuando los arios invaden la India, estamos hablando hace 3.000 o 4.000 años, 3.500 años, llevan con ellos los primeros vestigios escritos que tiene la civilización, que son los Vedas. En los Vedas se sustenta toda la doctrina en la que se ampara el yoga, aunque el yoga no es ninguna doctrina, sino son una serie de técnicas, pero que surgen esas técnicas dentro de este contexto, y claro, alguna influencia pues tienen, ¿no? Los Vedas son unos libros en los que, de una manera muy extensa, porque los Vedas son extensísimos, son mucho más amplios que la Biblia, pues de una manera extensa, vuelvo a repetir, los Vedas ponen en escrito, cosa que antes no existía, ponen en escrito, por lo tanto, de una manera permanente, toda una serie de usos sociales y de usos religiosos con las que se amparaba la sociedad de aquel entonces, ¿vale? Y de ahí surge el hinduismo, ¿vale? Que es la religión primaria de la India. Y después surge el brahmanismo, que es ya una religión mucho más sofisticada, muy posterior. Pero bueno, los Vedas son el sustrato donde sale toda la religión de la India, ¿vale? A partir de los Vedas, estamos hablando de 3.500, 4.000 años antes de Cristo, o sea, surge otra de las obras cumbres de la literatura universal, que es el Mahabharata, ¿vale? Junto con el Ramayana, las dos epopeyas indias más importantes de la historia de la humanidad, ¿vale? Incluso más que la Ilíada de Homero o que la Odisea, ¿no? O la Eneida de Virgilio. O sea, estas dos obras son un ejemplo de cómo de cómo se crea la literatura, ¿no? Es que parece increíble, parece
realmente parece realmente extraño que de algo tan antiguo pues, pueda surgir una cosa tan bien hecha, ¿no? Porque se supone que con la edad pues la humanidad va evolucionando, ¿no? Pero es que ahí parece que es al revés, ¿no? Porque una obra tan extraordinaria como es el Mahabharata, pues no se ha escrito nunca más. O sea, ni siquiera la Biblia, que no se puede comparar como obra literaria, ¿eh? No estoy hablando de la profundidad de las ideas, que cada uno tendrá la suya. Pero como obra literaria, el Mahabharata es una obra extraordinaria. Consta de 87.000 versos, bueno, a cual más bonito y a cual más extenso, ¿no? Por lo tanto, es una obra extraordinaria. Y vuelvo a repetir, asombra un poco que algo tan antiguo, porque se calcula que el Mahabharata, como obra literaria, surge sobre el 2500, 1500 antes de Cristo, porque ahí en el Mahabharata hay unas referencias a las constelaciones del cielo, ¿no? Y en esas constelaciones del cielo obedecían a esa época, a esos 1500 años, hay 3500 años, 2500 años, 1500 años, entre 1500 y 2500 años antes de Cristo. Pero no se imprime, no se escribe, o sea, se supone que esa obra se pasaba como con los trovadores en la Edad Media, ¿no? Se transmitía de discípulo a maestro, o de maestro a discípulo, de una manera oral, ¿no? Y no había ningún vestigio escrito hasta que no llegas al siglo II o III antes de Cristo, en el que ahí ya hay un tal Vyasa, lo pone por escrito, ¿no? Igual que Valmiki lo puso por escrito el Ramayana, que tampoco estaba por escrito. Cuando se pone por escrito es sobre el II, III antes de Cristo. Algunos dicen que después de Cristo, o sea, no hay una concreción exacta, pero bueno, se mueve entre los 200, 300 años antes de Cristo a 200, 300 años después de Cristo. Entre esta época es cuando se escribe la obra, para mí, cumbre de la literatura universal, en la que el propio Shakespeare parece un aprendiz, porque realmente es que es extraordinaria. O sea, es una obra fantástica, ya en la forma, y luego en la forma, y luego en el fondo, pues cada uno puede opinar, ¿no? Pero en la forma es extraordinaria. Como digo, Vyasa escribe el Mahabharata, y en uno de sus versos, piensen que consta de 87.000, algunos dicen que hay apéndices, porque claro, como eso es un compendio de muchas épocas, desde 2500 a.C. hasta los 200 a.C., pues se ha ido añadiendo, luego se discute si esos añadidos son o no son, etcétera, etcétera. Pero bueno, puede oscilar de los 87.000 versos a los 200.000. O sea que... Pero bueno, el núcleo principal consta de 87.000 versos, a cual más bonito y a cual más profundo. Y ahí, en el corazón de la obra, el Mahabharata, en el corazón de la obra hay un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es lo más profundo que tiene la obra, ¿no? En el Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna, para que se sitúen un poquito, toda la historia del Mahabharata, Maha significa grande y Bharata significa India en sánscrito. Lo que pasa, ese Bharata se refiere al primer rey que hubo en la India, ¿no? Se llamaba Bharata. Por lo tanto, la India es el gran Bharata, o sea, la gran India, ¿vale? Bharata
significa India. Entonces, en el Bhagavad Gita, la historia del Mahabharata es una serie de escisiones familiares, son los Pandavas, que son podríamos decir, una estirpe real, casi divina, mítica, ¿vale?, contra los Kurnavas, ¿vale?, que son sus primos, hermanos, ¿vale?, y entre ellos se erige un enfrentamiento, una lucha, para ostentar el poder, para ostentar el reino de la India, ¿no? Y en esa lucha mítica, una lucha en la que intervienen los dioses, en esta lucha ganan los Pandavas, ¿vale? Arjuna es uno de los 5 Pandavas, ¿vale? Y Arjuna habla con Krishna, que es el dios que apoya a los Pandavas, ¿vale? Y en esos diálogos se establecen los 4 yogas ortodoxos, ¿vale? En esos diálogos entre Krishna y Arjuna, Arjuna, que es un guerrero, pero es hijo de Dios, o sea, es como para nosotros Jesucristo, un tío divino, pero humano. Habla con el mismo Dios, que es Krishna, y este le va asesorando de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y preguntándole cómo alcanzar la realización, cómo alcanzar... Entonces el mismo Krishna le habla de los 4 yogas ortodoxos, los 4 yogas principales. Habla del Karma Yoga, que es el yoga de la acción, habla del Gnani Yoga, que es el yoga del conocimiento, habla del Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, y habla del Raja Yoga, que es el yoga de la mente, ¿vale? Son los 4 yogas ortodoxos, los 4 yogas que se citan en el Bhagavad Gita y en la obra cumbre del Mahabharata, ¿vale? Por lo tanto, ahí nos da de una manera expresa la dirección divina, por decirlo de alguna manera, la inspiración divina nos dice 4 caminos para llegar a lo divino, para llegar a Dios, ¿vale? O para llegar a la autorrealización, si no creen en Dios, pues a la autorrealización, a la autoperfección, al mejoramiento de nuestra vida, ¿vale? Que para el caso es lo mismo, porque cuando hablamos de Dios no sabemos de lo que hablamos, ¿eh? ¿Dios qué es Dios? No sabemos, no tenemos ni idea, ¿eh? Entonces, esos 4 yogas que establece Krishna son los 4 caminos esenciales. Luego hay multitud de ramas dentro de esos 4 caminos para llegar a la autoperfección, para llegar al mejoramiento humano, ¿vale? El Karma Yoga, como digo, es el yoga de la acción y es el yoga que utilizan casi todas las grandes religiones, ¿eh? Es el yoga del comportamiento, es el yoga de actuar de una manera correcta, ¿eh? No matar, no mentir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso. Ese es el camino del Karma Yoga y es el camino que usan casi todas las religiones, ¿vale? El que usen todas las religiones no quiere decir que sean menospreciables, sino mucho menos, ni mucho menos. Es un yoga extraordinario para todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es comportarte correctamente. Lo único que tienes que hacer es ser buena persona. Y eso te acerca a Dios, ¿vale? Eso te acerca a tu perfección. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Es muy difícil de hacerlo, pero no es fácil, no es difícil de entenderlo. Es muy difícil de hacerlo, ¿eh? Bueno, pues nosotros deberíamos, todos los que hacemos yoga, deberíamos practicar ese yoga, todos, de primero al último. Porque si fallamos en esto, si fallamos en nuestra conducta, todo lo que tengamos de progreso interior no va a servir de nada. Porque ese progreso interior tiene que manifestarse en nuestras acciones. Tiene que manifestarse en el bien que podemos hacer a los demás. Si no, no tiene ningún sentido. Por eso el Karma Yoga, podríamos decir, es el primero de todos los yogas y por eso es el yoga que utilizan casi todas las grandes religiones. Porque es el más importante de todos, ¿eh? Sin un buen comportamiento es imposible alcanzar lo divino.
Sin un buen comportamiento es imposible sentirte satisfecho de ti mismo y por tanto sentirte feliz, ¿vale? Por eso es tan importante ser buena persona, intentar ser buena persona. Ese es el camino del Karma Yoga. Después está el camino del Bhakti Yoga. El camino del Bhakti Yoga también lo deberíamos emplear. Es el camino devocional, es el camino de la emoción, ¿vale? Es el camino de la persona sensible, es el camino en el que educamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿vale? Y las encaramos hacia lo divino, ¿vale? Podríamos decir que este es el yoga principal de los religiosos, ¿no? De los monjes, etcétera, ¿no? Se encierran para adorar a Dios, ¿no? Para sentirlo. Este es un yoga ya más complejo, más complicado, que ya no es asequible a todo el mundo, tienes que tener unas características especiales y no todo el mundo las tiene. Pero es un camino también muy, muy positivo y que de alguna manera todos debemos practicar. De alguna manera, quizás no de una manera profunda, pero sí al menos de una manera superficial, porque es imposible llegar al perfeccionamiento humano sin llegar al control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es importantísimo tener ese control, que lleva tiempo, es muy difícil, es quizá una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque la emoción surge de lo más remoto de dentro, de lo más profundo del inconsciente, ¿no? Y a veces nos arrebata. Pero hay que intentar sojuzgar esas emociones, esos sentimientos. Ese es el segundo yoga. El tercer yoga es el Jnana Yoga, que es un yoga muy propicio para los occidentales. Es el yoga del estudio, es el yoga de coger un libro, estudiarlo profundamente, luego tratar de sacar todas las enseñanzas que este libro, o escuchar a un maestro, intentar retener lo que dice y tratar de profundizar no solamente en lo que dice, sino también en lo que no dice, que a veces es más importante que lo que dice. Esto es bastante asequible a nosotros, porque nosotros tenemos una formación cartesiana, ¿no? Nosotros, el mundo occidental se basa en la razón. Descartes nos marca el camino, desde Descartes nos marca el camino de la razón, de utilizar la razón como arma fundamental para el progreso mental y espiritual, ¿vale? Por lo tanto, leer, estudiar sobre yoga es una cosa esencial, muy importante. Una persona que practica yoga debería dedicar un rato, si no al día, al menos a la semana, a estudiar sobre temas de yoga, y comentarlos y hablarlos, porque eso nos hará profundizar en lo que estamos haciendo y por lo tanto nos hará progresar en nuestra felicidad, ¿vale? Por lo tanto, muy importante practicar ese tipo de yoga, ¿no? Y por último está el más importante de todos los yogas, que es el Raja Yoga. Raja significa rey, significa el rey de todos los yogas, el Raja Yoga. Es el yoga mental, es el yoga de la meditación, es el yoga del control de la mente, ¿vale? Ese es el más importante de todos los yogas y al cual se supeditan todos los demás, porque al final solo actúas cuando tus pensamientos los tienes claros. Por lo tanto, lo primero que surge es el pensamiento y lo primero que hay que intentar dominar y controlar son los pensamientos, ¿vale? De esos pensamientos surgirán las emociones y las emociones nos impedirán hacia la acción. Por lo tanto, como vemos, esos yogas son importantísimos. O sea, control de la mente nos llevará al control de la emoción y del control de la emoción nos llevará al control de la acción, ¿vale? Es importante, pues, dedicar un tiempo cada día a la meditación. Meditar significa estar concentrado, ¿vale? Estar concentrado, no estar durmiendo, estar concentrado. Cuando hay una concentración de grado 10, se llama concentración. Cuando la concentración pasa de grado 10 a grado 20, se llama meditación.
Cuando la concentración pasa de grado 20 a grado 40, se llama contemplación. Y cuando la concentración pasa de grado 40 a grado 80, entonces se llama éxtasis o samadhi, ¿vale? Por lo tanto, todo es lo mismo. La base es la concentración. Dominar la mente para que esté atenta a lo que la voluntad quiere. Esto es control mental. Eso es la esencia del Raja Yoga y por lo tanto de todo el yoga. Porque el Raja Yoga es el más sublime de todos los yogas. Lo más elevado que puede haber creado el hombre, ¿vale? Por lo tanto, seguir esa máxima de control, de estar prestando atención en todo momento, no solamente en la clase de yoga, sino en la vida, estar prestando atención a lo que pasa a cada momento. Esto es practicar Raja Yoga, y eso nos llevará al control de las emociones, que será la práctica de la Bhakti Yoga. Eso nos llevará al control de la acción, que será la práctica del Karma Yoga, ¿vale? Por lo tanto, esencial entender cuál es la esencia total del yoga. La esencia total del yoga es el Raja Yoga, es el yoga de la concentración, es el yoga de poder prestar atención a aquello que la voluntad quiere, ¿vale? Cuando la voluntad lo desea. Cuando tú eres capaz de hacer esto en todo momento. Y luego la concentración, claro, tiene muchos niveles, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Y cada nivel corresponde a un estado mental, ¿vale? Entonces, tú puedes estar concentrado en un libro, por ejemplo, tú estás leyendo un libro, ¿vale? Y te enteras de lo que dice este libro, ¿vale? Esto es un grado de atención. Pero aún le prestas más atención a ese libro, y entonces no solamente te enteras de lo que dice el libro, sino que lo vives, de manera que incluso puedes llorar o reír de acuerdo a lo que está pasando en el libro, en los personajes del libro, ¿vale? Eso es una mayor concentración, ¿vale? Luego hay una concentración todavía mayor, ¿vale? Que se llama contemplación, que es cuando, o sea, el primer grado de concentración es, hay una separación entre el observador y el observado, en el objeto de concentración. En el segundo nivel ya no hay diferencia entre lo que observas y lo observado. O sea, el observador y el observado son lo mismo, de manera que se identifican, de tal manera que uno ríe o llora de acuerdo a lo que está pasando en la película, en el libro, en lo que sea, ¿vale? Ya no hay diferencia, ya te olvidas de que estás sentado en la butaca de tu casa y te identificas con el objeto de la concentración, ¿vale? Este es un nivel ya meditativo. Luego hay otro nivel, y ese nivel ya no lo experimenta todo el mundo, pero es un nivel en el que tú estás sintiendo lo que está sintiendo el objeto de concentración, pero al mismo tiempo eres consciente de ti mismo, ¿vale? Eso se llama contemplación. Y luego hay otro nivel de concentración en el que yo ya no puedo ni hablarlo porque no lo conozco, pero en el que lo que ocurre es, por lo que nos dicen los grandes maestros, lo que ocurre es que hay una identificación no solamente con el objeto observado, sino con todo lo creado, y al mismo tiempo eres consciente de ti mismo. Cuando se alcanza ese nivel, eso se le llama nirvana, éxtasis o santorio. Son diferentes nombres para poder explicar la felicidad suprema. Ahí dicen que el ser que siente eso entra en un estado de éxtasis, en un estado sublime de felicidad, ¿vale? ¿Entienden? Eso sería, podríamos decir a grandes rasgos, lo que nos deja el Mahabharata y concretamente el Bhagavad Gita. Esos cuatro caminos para llegar a la máxima felicidad del ser humano, ¿vale? Entendiendo claramente que el más importante de todos es el Raja Yoga, el yoga de la mente, ¿vale? Una vez tenemos esa joya que nos marca el camino, luego los grandes sabios de la India, los rishis que se llaman, nos van dejando jalones de nuevas ideas maravillosas. Entre ellas están los Upanishads y los Tantras. Los Upanishads
son escritos maravillosos de filosofía yógica que nos indica la manera de alcanzar el nirvana, el éxtasis. Y también los tantras, que también son verdaderas joyas de la literatura y de la filosofía. Son maravillosos. El Kularnava Tantra, por ejemplo, es algo extraordinario. Les aconsejo que lo intenten encontrar por internet porque es algo fantástico. Y muchos otros tantras, hay muchísimos. Entonces, a lo largo de la historia, estos podríamos decir escritos, nos van dando nuevas orientaciones, ¿vale? De cómo seguir el camino del yoga, ¿no? Afortunadamente esto queda en la historia, ¿vale? Para que podamos disfrutarlo a lo largo de los siglos, ¿no? Y ha llegado hasta nuestra época. Pero sobre el siglo V, VI, después de Cristo, hay un señor, que unos dicen que era un señor, otros dicen que no existió, otros dicen que era un compendio de sabios, etcétera, etcétera. No se sabe exactamente cómo, pero bueno, se atribuye a un tal Patanjali, se atribuye una síntesis de todos los yogas, ¿vale? Como hemos visto en el Bhagavad Gita, se escriben los 4 yogas ortodoxos, pero luego van saliendo, entre los Upanishads y los Tantras, van saliendo diferentes podríamos decir, diferentes ideas, ¿no? Y diferentes caminos. Diferentes ideas y diferentes caminos. Que al final, en el siglo VI a.C., un señor, un erudito, desde luego tenía que ser un sabio, porque era muy difícil coger todo esto, toda esta obra que se ha sucedido a lo largo de los siglos, y hacer una síntesis, ¿vale? Hacer una síntesis, marcar un camino con todo esto. Y esa síntesis, ese camino, se le llama los aforismos de Patanjali, ¿vale? Y ahí, a esos aforismos de Patanjali se le llama también el Ashtanga Yoga, ¿vale? Ashtanga significa octuple y yoga significa camino de unión, ¿no? Por lo tanto, tenemos el camino de los 8 pasos, ¿no? Podríamos decir, ese sería los aforismos de Patanjali. Lo que nos escribe Patanjali en sus aforismos son ese yoga, el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. Y ahí está resumido todo lo que les he dicho antes, ¿no? Así como en el Gita nos dice el Karma Yoga, el Nani Yoga, el Bhakti Yoga y el Raja Yoga, pues aquí también nos lo dice, ¿no? Nos dice, primer paso, el Yama. ¿Y qué es el Yama? El Yama son las observancias, podríamos decir, son la conducta correcta, ¿no? O sea, sería lo que las religiones, lo que mandan las religiones, ¿no? No mentir, no robar, no matar, no, en fin, las cosas que hacen que una persona, ¿no? Sea humano, no sea un animal, una bestia, Aunque hay algunos que parece que eso, porque ves cada cosa en internet que te dan escalofríos. Bueno, eso sería el Yama. Y el Niyama, ¿qué son? El Niyama son las limpiezas interiores, para que el ser humano pueda sacar lo más bueno que tiene dentro de sí. Necesita desembarazarse de la suciedad, desembarazarse de lo que le ha contaminado, tanto con pensamientos, como con emociones, como con actos, ¿vale? Y para eso existen los niyamas, que están divididos sobre todo en los satkarmas, ¿vale? Los satkarmas son las limpiezas que debe realizar un yogi para liberarse de toda esa suciedad, para que pueda surgir de sí mismo lo más extraordinario que tiene todo ser humano. Entonces, después del Yama y del Niyama, empiezan los asanas. Los asanas es lo que nosotros practicamos. ¿Qué son los asanas? Vamos a hacer
vamos a profundizar un poco en lo que son las asanas. Cuando nosotros nos colocamos en una asana, ¿qué es una asana? Pues es una postura, simplemente eso, es una postura. Pero es una postura, no es cualquier postura, es una postura que va a beneficiarnos. No todas las posturas nos benefician, hay posturas que nos benefician y hay posturas que nos perjudican. Por ejemplo, estar delante del ordenador durante 8 horas cada día, pues ya saben ustedes que, por ejemplo, se produce el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, o destroza las cervicales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está demostrado científicamente, ¿no? Por lo tanto, no todas las posturas nos benefician. Hay unas posturas que nos benefician, que han sido estudiadas a lo largo de los siglos, de los miles de años. Hay 84 posturas básicas en el yoga, en la Hatha Yoga. 84 posturas básicas. Y se dice que hay 84.000 variantes. 84 básicas, 84.000 variantes. Entre 84 y 84.000 hay como para no poder acabar,